En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola queridas amigas, hola queridos amigos, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para ti, sí, para ti que piensas por tu cuenta. Mi querido hermano Castor, ¿cómo estás? Oh, muy bien, Pollux. Estoy contento, estoy feliz de estar aquí otra vez contigo. Hoy no tengo ninguna pregunta para fastidiarte la vida. Hoy va a ser bueno, ¿vale? Y hoy no te voy a someter a una de esas micropruebas que yo te... Bueno, sí, una sí, venga. Venga, dime una vez en que te sirvieron algo de comer que te repugnaba y por ser educado y un chico very polite, como dicen los ingleses, te lo comiste sin rechistar. Porque no me digas que te gusta todo. Un día te pusieron un plato delante, tu suegra, y tuviste que comértelo. ¿Cuál fue esa vez? Pues tiene que ver con mi suegra, con su cultura. Mis suegros son de los alemanes que se fueron para... Los padres de ellos se fueron para Rusia, ellos nacieron en Rusia. Y luego, bueno, larga historia. Cuando cayó la Unión Soviética, ellos pudieron regresar porque los tuvieron como rehenes allá cuando inició la guerra. Pues ellos tienen una doble cultura. Y en Alemania le llaman los rusos alemanes, les dicen. Y los rusos tienen una sopa que se la comen en verano, que se llama akroshka. Y akroshka es una sopa, es pepino todo crudo, pepino crudo cortado, tallos de cebollín, tomate, cebolla. A eso le echan crema, o sea, la grasa que sale de la leche, crema, porque en español en diferentes países tiene eso. Nata agria, ¿puede ser? Natilla, nata agria, crema. ¿Sí? Ajá, y lo inundan en crema y a eso le echan agua con gas y sal. Y eso es una sopa para el calor. Ya vi las caras del invitado. Entonces visitar a una familia rusa alemana, y si hay un día de calor, mejor no lo visitas porque te van a dar esa sopa. Y me la dieron. Y claro, yo estaba ahí. Para empezar, no me gusta el tomate, más la combinación de todo eso. Me la comí, sí, pero hice un gran sacrificio. Qué buena pregunta, ¿eh? Eso fue. Ahora, no te escuchamos. Perdón. Ahora, que se la vamos a hacer a nuestro invitado, si te parece, ¿vale? Sí, se la vamos a hacer. Porque nunca lo hemos puesto en un aprieto y él seguro que se sale, vamos, que triunfa. Sí, pero ahora que me preguntaste, te pregunto a ti también. Dime, ¿qué platillo tuviste que comerte o algo que tuviste que ver? Yo tengo una rara virtud. Yo no sé disimular. Y si algo no me gusta, lo digo y no me lo como. Y soy capaz de quedar como un marrano delante de quien sea. O sea, que no tengo ningún problema. Si me dan algo con alcachofa, se lo voy a vomitar delante de quien sea. Okay. Porque no tengo esa virtud. Si algo no me gusta, lo digo y no me lo como. Sí. ¿Te gusta la sopa? Perdón, señor, esto es una mierda. Esto no hay quien se lo coma. Y me quedo tranquilo. O sea, yo no soy diplomático como tú. No soy el yerno ideal que tú eres. ¿No te diste cuenta que ahorita me voy a echar de enemigo a todos los de Elche y todo eso? Hubo algo que no me gustó. Y tiene un nombre árabe, el pescado que es como deshidratado, salado, algo así. Se lo comen. ¿Cómo es que se llama? El bonito, la hueva, el bacalao, la mojama. La mojama. No me gusta. Mahatma Gandhi, sí, gran persona. Lo probé así y mordí la mitad y la otra mitad se lo di a mi esposa porque ella sí, también los rusos comen bastante pescado ahumado. Para que nuestros amigos herejes y herejas se hagan una idea, la mojama es como el jamón, pero del atún. Del atún. Tened en cuenta que donde yo vivo no hay pastos.
no hay praderas, no hay ganado. Es un clima mediterráneo de secano. Tenemos mucho pescado. Entonces nosotros, desde época de Roma, aquí había factorías de salazón, de garum, de pescado seco, y parte de nuestra cultura mediterránea valenciana es comer mucho pescado en salazón. Sardinas, la hueva de los pescados, el bacalao seco, que le llamamos el capellá en valenciano. La mayoría de las cosas tienen nombre en valenciano. Mojama le llamamos la mochama. Y esta es carísima, ¿eh? Es carísima. Bueno, pero Urri, dejemos de contar. Estamos confundiendo el podcast con la vida personal. Y tenemos un invitado de lujo que no ha hablado aún. Sí, bueno, es el santo patrono. El santo patrono. Vamos a empezar. Vamos a hacer una pausa y entramos con todo con el invitado. Querido Pepe, querido santo patrono de este podcast, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por el patronaje que me ofrecen Castor y Pollux, y muy contento de estar en esta suma herética. Y oí la pregunta que les hicieron. ¿Saben qué me pasó a mí? Me invitaron a una comunidad campesina en el sur de Ecuador, y para halagarme, para agradecer la visita, me invitaron a una sopa de cuy. El cuy es el conejillo de Indias, que se llama el conejillo de Indias, que lo comen, pero a mí me tocó el plato con la cabeza del cuy. Y entonces cuando yo agarré la cuchara y yo vi que la cabeza estaba dando vueltas y acabó mirándome a mí la cabeza del cuy, se fue el hambre. No pude, tomé un poco de la agüita de la sopa y le dije que tenía una indisposición para salir de ese compromiso, la cabecita del cuy mirándote, en fin. Tremendo. Una pregunta que os hago a los dos con toda la malicia del mundo. ¿Cómo se puede sobrevivir sin aceite de oliva? Es mi pregunta. Pero aquí se sobrevive porque hay aceite de oliva y vale. Muy bueno en tenéis español, allí. Muy bueno, extra virgen de ese aceite. Sí. Mi compañera siempre compra eso. Yo no entiendo cómo hay gente que puede vivir solo con mantequilla, aceite de girasol y esas cosas. Es que no lo entiendo. Aquí vivimos sin aceite de oliva. Bueno, hay claro, aceite de oliva nosotros compramos, pero no es que Urri, no es un ingrediente principal en la cocina. Ni mantequilla tampoco. Cuando estuvo en mi casa, Urri, hace unos meses, se llevó un buen cargamento de aceite de oliva. Sí. Perdóname. Es que hay cosas que saben, seguimos confundiendo el podcast. Hay cosas que saben solo en ese lugar, saben bien. Por ejemplo, el aceite de oliva a mí me sale bien solo en los países mediterráneos. O en Austria y parte de Alemania comen mucho el aceite de semillas de calabaza. Es un aceite verde muy rico. Y entonces en verano allá mis suegros tienen jardín y pues comemos las hortalizas, o sea, tomate, pepino, todo eso, y lo bañamos de ese aceite, un aceite verde rico. Trajimos un cargamento también, igual que compramos allá en Elche, y ahí está la botella. Una vez lo hemos usado, aquí no sabe, no sé, eso Pepe, sabe solo allá. Yo recuerdo que cuando fuimos aquí a una almazara, como decimos en catalán, una almásera, fuimos a comprar aceite, salía Urri y le dice su madre, su mujer, Marina, vuelve para adentro y compra más. Así fue Urri, él salía ya con las marrajas, con las garrafas, y su mujer la mandó para adentro para comprar más. Te llevaste hasta 15, 20 litros. ¿Cuándo fue aquella? Fue un montón. Sí, ya lo acabamos. Qué pena. Bien, entonces el episodio de hoy quiero introducirlo con una frase que escuché. La voy a parafrasear. Creo que es de Hegel que dijo eso, un pensamiento. Lo comparto, no del todo, pero sí tiene mucha razón.
los hacedores son esclavos de los que piensan, dijo él, parafraseándolo. Alguien tiene una idea, pero el que la pone en práctica es esclavo de ese que propuso la idea, el que pone en práctica esa idea. Y pues hace poco hicimos, creo que fue el último episodio de la tercera temporada con mi hermano Castor. El episodio le titulamos Dejen o dejad a la Biblia en paz. Y trataba de que la Biblia no tiene respuesta para todo, que no es un libro perfecto. Pues vino alguien que había trabajado conmigo, le mandé el mensaje a Alfred y me decía, ¿cómo me entristece la visión que tienes ahora de la Biblia? Estoy triste por eso. Y yo le dije, bueno, para mí hay cosas como mucho más importantes por las cuales ponerse triste. La injusticia en el mundo, la corrupción, tantos niños sufriendo, la hambruna, etcétera, etcétera. Eso a mí me da tristeza, pero yo comprendo, le dije, de que a ti eso te ponga triste, porque claro, tú has comprado esa idea de que la Biblia está por encima de Dios, y aunque él dice que no, y yo no, y por eso pues, está bien, y lamento decepcionarte, pero te voy a seguir entristeciendo, le dije. Entonces, se nos ha vendido esa idea, y para eso el invitado de hoy es el ideal, la Biblia. Vamos a hablar, la Biblia fue algo que Dios lo pidió, fue un invento humano. La Biblia es lo que la religión dice que es. Empecemos por ahí, y ahí hay mucha tela que cortar. Y luego vamos a hablar de la bibliolatría. Cuando ya se ha comprado esa idea, cómo la gente defiende a capa y espada esa idea y se vuelven esclavos de esos que vendieron esa idea. Con un programa no nos da suficiente, ¿eh? No, pero vamos a empezar aquí a cortar tela. Pepe. A ver, me recuerda oyéndote, perdón, que hace frío aquí en Quito. Un diálogo que escuché, el diálogo era así. Unos judíos decían, nosotros somos el pueblo elegido. Ajá, ¿y dónde dice eso que ustedes son el pueblo elegido? En la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Nosotros. Ese es el problema. Con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Todo lo que está en la Biblia es palabra inspirada por Dios. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. Ah, mira, es un pez que se muerde la cola. Perdona, bueno. Pepe, eso me recuerda. Yo soy el hombre más guapo del mundo. ¿Y quién dice eso? Mi madre. Es lo mismo. Tal cual. No hay nada más imparcial que eso. Tú no estás gordo, hijo mío, tú estás robusto. Eso me dice. Tal cual. Y el problema está en que este libro se ha sacralizado tanto que lo que vamos a conversar hoy para mucha gente será blasfemia, abominación, herejía, ¿verdad? Cuando ¿Lo han puesto? ¿Cómo? ¿Crees tú que lo han puesto por encima de Dios? Si tú crees que lo que hay en este libro es palabra de Dios, lo estás poniendo, sí, a la altura de Dios. Lo que pasa es que cuando yo tenía un amigo que era actor de radionovelas y cuando estábamos grabando Otro Dios es Posible, él me dice, yo nunca he leído la Biblia, préstame la tuya. Yo se la presté y él por la noche comenzó a leer y al día siguiente me dice, no puedo seguir leyendo este libro porque este libro me habla de violaciones, de incestos, de matanzas, de crimen. Esto es la palabra de Dios. Y yo le dije, él se llamaba Otto, nicaragüense, el que hizo el papel de Jesús en la serie Otro Dios es Posible. Le dije, Otto, no leas eso. Yo te voy a decir de este libro las partes que puedes leer. Porque en este libro hay cosas muy chéveres, muy bonitas. Las parábolas de Jesús son extraordinariamente buenas. Pero en este libro hay cosas
misóginas, genocidas, xenofóbicas, cosas horribles. Saramago con mucha ironía decía, la Biblia es un libro que no debe de estar al alcance de los niños. Y tenía razón. Este es un libro que tiene cosas muy buenas y cosas horribles. Eso que acabas de decir es cierto. Un día, por un tiempo, el personaje favorito de mi hijo fue David. Y claro, de mi hijo el mayor, un día lo vi ahí con una cabeza así y estaba jugando a que había decapitado a Goliat. Y yo dije, madre mía. Imagínate qué bonito juego para un niño. Sí, yo no sé eso, pienso que es un terrorista del ISIS o algo así que andaba ahí. Pero él andaba jugando y eso es que estudiamos el sábado la historia de David y Goliat en la Biblia y andaba jugando. Claro. Con la cabeza de un peluche. Lo primero que hay que decir que la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca, ¿ya? Cuando decimos biblioteca, que en la Biblia hay 70 libros o si quieren 64, si son de una u otra religión. Pero en la Biblia ocurre tú entras en una librería y en una librería te dicen, mire, aquí tenemos los libros de cuentos, aquí tenemos los libros de historia, aquí tenemos los libros de poesía, aquí tenemos los libros de... En la Biblia, en esta biblioteca que se llama Biblia, hay libros de historia, libros de oraciones, libros de cuentos, libros de poesía, de pura fantasía. Y si uno toma todo lo que está escrito en este libro, si uno lo toma al pie de la letra, no entiende ni la Biblia y mucho menos entiende a Dios, ¿verdad? No entiende nada. Y eso es lo que le pasa a muchos fundamentalistas, que si dice aquí que en el Apocalipsis vinieron 4 caballos, uno representando la muerte, la enfermedad, entiende que son 4 caballos que vienen chaca, 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 con herraduras vienen los caballos. No distinguen un género literario de otro género literario y de ahí vienen errores y horrores terribles. O le dan una interpretación para cada época en la que se está viviendo. También, claro. Esa interpretación se recicla en cada generación. ¿No os ha pasado a vosotros? Yo lo he oído en mi congregación. Cuando alguien tiene un problema, está deprimido, está pasando un mal momento, le dice, hermano, lea la Biblia y ore. Ya, pero es que no me va bien. Bueno, pues busque un psicólogo, pero que sea cristiano. Es que he ido y no me va bien. Digo, ¿no será mejor que en vez de ir a un psicólogo cristiano vaya a un buen psicólogo o una buena psicóloga? Y en vez de leer la Biblia, que de verdad, cuando uno está mal y lee la Biblia, va a acabar suicidándose. Claro. Con todo el cariño lo digo, de verdad. La Biblia, y lo decíamos Urrillo, no sirve para todo. Hoy tenemos instrumentos que han rebasado a la Biblia. Totalmente. Y a mí me da mucha rabia decir, no, el problema no está en la Biblia, el problema está en ti. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. El problema no está en el escrito, sino quien la lee, con los ojos, con lo que la... Pero ya está bien, hombre. Qué cosas que no hay por dónde agarrar. Alfredo, estás poniendo muy triste a mucha gente. Sí. Pero por eso me gusta oír a Pepe. Porque le dice, déjate de historias. Fíjate en Jesús, en la predicación del reino que hace Jesús. Jesús es la representación de la mente de Dios, de lo que quiere Dios, de lo que desea Dios para el mundo. Y pasa de Moisés, de David, de toda esta gentuza, con perdón. No sé qué opinas tú. Pero a todas estas, la ignorancia es tan profunda que cuando uno dice en los TikTok, yo digo, Moisés no existió, es una figura literaria, una figura literaria catequética, teológica, como quieran llamarle, que se la inventaron los sacerdotes del rey Josías en el siglo VI antes de Jesús. Tú dices eso y es como si le mentaras la madre, ¿no? Sí, peor aún, peor aún.
Entonces uno dice, pero investigue, no existió ese personaje. Abraham, Isaac y Jacob son figuras literarias. Ahora bien, de Moisés, por ejemplo, la teología de la liberación tomó mucho del Éxodo, Ajá. de la epopeya de Moisés. Fantástico, porque en el libro del Éxodo hay barbaridades. Por ejemplo, Dios que manda matar a los primogénitos de Egipto, que no tenían nada que ver en el problema, ¿ya? Pero hay elementos simpáticos de Dios que no quiere la opresión de su pueblo. Y la teología de la liberación se inspiró mucho en el libro del Éxodo para hablar de un Jesús liberador igual que Moisés, claro. Entonces lo que pasa es que se lee todo literal, hay que saber distinguir qué cosa es una figura literaria y qué cosa es historia. Y el problema, Pepe, ¿no te parece? Esto lo dice nuestro amigo también, otro de nuestros patronos, Oscar Sande. Tenemos una biblioteca enorme. Sección de ciencias, ponemos la Biblia. Sección de historia, ponemos la Biblia. Sección de entomología, Vale, ponemos la Biblia. Y con la Biblia sabemos la edad de la Tierra, los fenómenos geológicos, la división de los animales. La Biblia sirve para todo. Y no se dan cuenta que es ¿cómo decirlo? La plasmación de la tradición de un pueblo, una colección de historias, de tradiciones, de historias inventadas, pero no sirve para explicar todo la Biblia. Sirve para explicar muy pocas cosas. A nivel de ciencia, en la Biblia no hay nada que sirva para explicar nada de la ciencia. Y no hay que sorprenderse de eso. Quienes escribieron la Biblia no sabían que la Tierra era redonda. Pensaban que las estrellas eran velitas que Dios prendía en el cielo. Pensaban que en el arca de Noé vinieron todos los animales, es decir, los pingüinos desde el sur y los osos los polares desde canguros. el norte. Pero Pensaban que tampoco los sabían murciélagos son pájaros y las ballenas son peces. exactamente. El sol es la lumbrera mayor y la luna la lumbrera menor. Entonces, claro, Totalmente. con la Biblia, sacamos la conclusión de que el mundo tiene 6.000 años, de que nuestros primeros padres son Adán y Eva, y que hay una línea descendientes ininterrumpida desde Adán hasta Jesús, y que, claro, no sale lo que no sale. Y eso no puede ser. Y ya que mencionas a Jesús, Jesús sabía lo que sabían sus paisanos, lo que ignoraban sus paisanos. Jesús no sabía que la tierra era redonda. ¿Cómo lo iba a saber? Jesús nunca vio un pingüino, ni nunca vio un oso polar, ni un dinosaurio. El conocimiento científico de Jesús era limitadísimo, tan limitado como el de sus paisanos, ¿verdad? Cuando tú dices eso, no, no puede ser, porque Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y Dios todo lo sabe. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos a la Biblia. Sí, volvamos a la Biblia. El origen, estaba escuchando yo de que cuando el cristianismo se fue expandiendo, el Imperio Romano, y pues salió del Imperio Romano también, pues cada congregación fue tomando su propia dirección también, sus propios libros, que para los coptos era sagrado, pero para los de Etiopía no. Pero vino alguien y dijo, no, es que Constantino, esto se está saliendo de control, ¿verdad? Que ellos están pensando esto de Jesús y estos están pensando esto de Jesús. Constantino es uno de los amigos favoritos de Pepe. Unifiquemos esto y hagamos la Biblia. Por eso es de que los griegos tienen unos libros sagrados que los de Etiopía no tienen. Los Correcto. católicos tienen unos libros que para ellos son sagrados, inspirados, que para los protestantes no. Entonces, ¿quién define eso? Y eso es lo que no se ha puesto a pensar. No es un mandato. Si vamos a la misma Biblia, no encontramos a Dios, a Jesús diciendo, bueno, después de esto quiero que compilen todo lo que yo he dicho, todos los discursos de los profetas, los discursos míos, todo lo que yo hice, escríbanlo, lo plasman en un libro o en un pergamino y eso va a ser la guía para todos los que vienen después. No existe. Pollux, ese es el problema, que la gente
así le han predicado y así lo ha creído, que Dios dictó la Biblia, que los escritores de la Biblia oían la palabra de Dios y la iban escribiendo. Y es un dictado de Dios. Dios no dictó nada porque la Biblia fue escrita por hombres, casualmente varones. No hay un solo libro que haya sido escrito por una mujer, ¿verdad? Tal vez el Cantar de los Cantares, que es más bonito y sensual, pero nada, todo fue escrito por varones que además eran misóginos, que eran machistas, que eran prejuiciosos, homofóbicos, ¿verdad? La Biblia está en Jesús no, cuando hablo de la Biblia me estoy refiriendo sobre todo al Antiguo Testamento, ¿no? Sacerdotes del tiempo del rey Josías, después los profetas que también eran machistas, misóginos, homofóbicos, ¿ya? Y eso es lo que le han predicado, que Dios dictó esas palabras. A mí cuando me dicen eso, yo digo, a ver, agarre su Biblia y busque el libro de los Números, que es el tercero de la Torá, ¿verdad? El tercero, sí. Sí, el tercero. El tercero. Agarre el libro de los Números, busque el capítulo 31 y léalo. Si usted me dice que eso que dice ahí es palabra de Dios, usted tiene que ir a un psiquiátrico. Porque en ese capítulo 31, ¿verdad? Dios manda matar a todos los madianitas, a las mujeres, al ganado, a las ovejas. Dice, mátenlos a todos, a los bebés, a todo el mundo. Pero a las niñas vírgenes no. Esas quedan para ustedes como botín de guerra. Dice, bueno, esto es algo monstruoso. Por supuesto, sabemos que ese relato es fantasioso, no existió, no ocurrió ninguna batalla contra Madián, ni contra los amalecitas, ni contra los cananeos. Todo eso son historias para darle autoestima a un pueblo chiquitico que vivía en ese pedacito de tierra. Pero el problema no es que no haya existido, sino que cuando tú lees eso en una iglesia, al final te dicen, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero ¿cómo va a ser palabra de Dios un relato de matanzas repugnante, ¿no? Perverso? Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es, investigue, lea, separe el trigo de la paja, separe lo que hay de bueno en la Biblia y lo que hay de tonto, ignorante y perverso en la Biblia. Sí. Pero, Pepe, tan difícil es aceptar que, como tú dices, sobre todo a partir de época de Josías, una minipotencia regional como era el reino de Judá, necesita alimentar su autoestima, creer su propio mito fundacional. Caramba, si lo hicieron hasta los romanos, que decían que descendían de Eneas y a su vez de Marte y de Venus, que Eneas vino a Italia. Su mito. Todas las culturas necesitan un mito fundacional. Incluso los españoles tienen al Cid campeador y a los reyes católicos y a Santiago y Cierra España luchando contra los moros. Todos necesitamos un poquito de autoestima. Tan Israel era un país chiquitico en un corredor, tenía a Mesopotamia, a Babilonia, al norte un tremendo imperio, el imperio asirio, y al sur tenía al tremendo imperio egipcio. Entonces, ese pedacito de tierra que era un corredor entre la Mesopotamia al norte y Egipto al sur, era muy poquita cosa. Los asirios primero le comieron la mitad del territorio con las 10 tribus del norte. El rey de Jerusalén, el rey de Judea. Judea era una cosita de 4 pastores. ¿Ya? ¿Cómo le iba a dar autoestima a ese pueblo pequeño?
escribiendo David y Goliat, que Claro. David le cortó la cabeza al gigante más gigante, y escribiendo Moisés saliendo de Egipto, en fin. Claro. Todos los cuentos de la Biblia, del Antiguo Testamento, son una forma de darle autoestima a un pueblo que en aquel tiempo Hombre. era insignificante. Por lo que yo he podido leer, toda leyenda tiene su sustrato de verdad. Cierto que es una confederación de tribus cananeas, parte salen de Egipto, parte vienen de aquí. Esa confederación de tribus van creando lo que en su día sería el estado de Judá. Pero si eso no lo niega nadie. Pero de ahí a crear desde tiempo inmemorial con Abraham las 12 tribus. No. Los israelitas eran fundamentalmente cananeos, y uno, por lo que he podido estudiar, el templo de David, si es que lo hubo, era una copia de un templo cananeo. Totalmente. Además, con las dos típicas columnas que había dentro en los templos dedicados a Melcar, dedicados a las divinidades cananeas, si es que eran muy igual. Como el santuario Los betilos, por ejemplo, cuando Jacob está ahí y dice, sueña con la escalera y hace una montañita de piedras para dedicar, eso es algo típico de los cananeos. Así es. Así es. Tan difícil es aceptar eso. No pasa y nada. En algunas iglesias ponen el montón de piedras ahí en el altar. No hay nada más pagano que eso. Están haciendo. Ahora, no hemos hablado todavía del problema de las traducciones, porque esos relatos de la Torá, del Génesis, del Éxodo, de los profetas, todo eso se escribió en hebreo. Y como el hebreo no lo entendía nadie, ni lo leía nadie, porque el hebreo de entonces no tenía vocales, ni espacios, era un chorizo de letras, de consonantes, en fin. Eso hubo que traducirlo. Y en las traducciones comenzaron los problemas. La primera traducción del Antiguo Testamento fue pasarlo del hebreo al griego. ¿Ya? Eso se tradujo en Alejandría, 2-3 siglos antes, la Septuaginta que se llama. Pero fíjate el problema de pasar de una lengua a otra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el libro de Isaías se habla de que una muchacha joven dará a luz al Emmanuel, dará a luz al liberador. Isaías no estaba pensando ni en Jesús ni en nadie, estaba pensando en el rey Acaz, que era un sinvergüenza, pero bueno, a lo que voy de las traducciones. Isaías escribió, una muchacha joven, que en hebreo se dice una almaj, muchacha joven, ¿verdad? Dará a luz. El que tradujo en Alejandría no conocía la palabra hebrea para decir virgen. Virgen en hebreo se dice betulaj y muchacha joven almaj. Pero como el traductor al griego no la conocía, tradujo, he aquí que una virgen, puso en griego Pártenos, en griego es virgen, una virgen dará a luz a un hijo y le llamará Emmanuel y lo ya liberará. Tenemos ahí a María, ya la tenemos. Exacto. Toda la mariología, porque Mateo, el evangelista Mateo, tampoco sabía el cambio de almaja, betulaj, ni de parte. Sí, ellos leían la Septuaginta, porque tenían ellos claro, él tenía la Septuaginta. Tenía más difusión la Septuaginta que la Biblia en hebreo. Totalmente. Pero entonces el evangelista Mateo toma lo que había traducido un traductor en Alejandría 400, 300 años antes y dice, una virgen dará a luz. Y a partir de esa mala traducción de la Septuaginta que Mateo la copia, se inventó en la Iglesia Católica toda la mariología de que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, y la tontería hasta la Inmaculada Concepción proviene de ese error de traducción.
Ujú. Como ese error de traducción podríamos hablar de 20 errores de traducción porque después del griego se pasó al latín en el siglo IV y ahí comenzaron otro montón de errores de traducción. Ujú. Y la cosa se sigue complicando porque del latín, de la Vulgata, que así se llamó la traducción que hizo San Jerónimo por orden de un papa, del cual hablaremos después, del Que Papa Damas, le pidió a dedo algunas cositas ahí en la Biblia que tenía que agregar. que tenían que agregar esto, que tenían que quitar lo otro, un montón, es un montón enorme. Por ejemplo, por decir, si tú eres evangélico, lees la traducción que se llama Reina Valera. Sí. Busquen la Reina Valera en cómo traduce el Padre Nuestro, la Reina Valera. No lo traduce de Lucas, que es el más original, del capítulo 11 de Lucas. Copia de Mateo, del capítulo 6 de Mateo, copia el Padre Nuestro de Mateo y lo encaja en el Evangelio de Lucas, cosa que es una barbaridad, porque el Padre Nuestro, según el evangelista Mateo, está totalmente adulterado. Jesús nunca dijo Padre Nuestro que estás en los cielos, Jesús solo dijo papá, ni siquiera nuestro, Abba, papá. Pero Mateo, como era muy judío, muy judaizante, le añadió un montón de palabras y en la Reina Valera copian a Mateo y lo incrustan en el Evangelio de Lucas, por decir una de los 1001 errores que hay en las traducciones. Yo tengo una versión aramea del Padre Nuestro, y es cierto lo que dices. Empieza, bueno, ya traduciéndolo, empieza diciendo papito. Papito, porque Abba ni Y ya, siquiera no es menciona padre. ni cielos ni nada. Nada, no hay ni cielo, ni siquiera nuestro. Ujú. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, llámenlo papá, papito, papaíto, eso es el Abba. Yo cuando he estado en Israel, tú oías a los niños que decían Abba, Abba, al papá. Y a la mamá le decían Imá, Imá. Abba, Imá es papá y mamá. Y Jesús así enseñó a orar, papá. No dijo que estás en los cielos, porque Dios no está en los cielos. Dios está, como le dijo el mismo Jesús a la samaritana, en tu corazón. El río de agua viva está en tu corazón. Pero es que eso es una idea pagana. La divinidad que vive en el cielo, en el Olimpo, como tú y yo, Pollux. Es que lo Claro. del el Señor, el Dios que está en el cielo, que es inaccesible, es una idea paganizante completamente. Totalmente. Lo que pasa es que como Mateo era muy judaizante y los judíos no pronuncian el nombre de Dios, Claro. dicen Adonai, no dicen Yahvé ni Jehová, no, dicen Adonai, el grande, el nombre, Señor. el nombre. Entonces Mateo, cuando Mateo está escribiendo, dice, díganle Padre nuestro que estás en los cielos, que no se pronuncia tu nombre, ¿ya? Y de ahí el Padre nuestro totalmente adulterado. Habría que hacer un programa sobre el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración revolucionaria. Yo tengo atrás mío, no sé si alcanzan a ver un shofar. Sí. Ese cuerno es el cuerno del Padre Nuestro, pero eso se los cuento en otro programa. Pepe, como se dice Lo aquí... estoy anotando aquí, pendiente a hacer el programa del Padre Nuestro. Eso se dice, Pepe, date por jodido. O sea, sí, no haber hablado. Hay miles de testigos. Nos encantará escuchar. Sí. Me comprometo. Y otra cuestión, hay un texto de la Biblia que a mí me tiene frito porque es uno de los más tergiversados y manipulados. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, toda la escritura. Toda. Toda la escritura, con lo cual, Números 31, las masacres, ¿verdad? O
Es que no se pueden ni contar los textos que hablan de perversiones sexuales, Escucha, matanzas, Pepe, y genocidio. lo más gracioso es que cuando un protestante lee ese texto lee, porque la Reina Valera es... O sea, lee Reina Valera cuando la escritura... Yo no soy un católico, se lee Torres Amad, Nácar, Columna. Me he enterado porque me han enviado. Hay una nueva versión de la Biblia católica que dice, porque toda escritura que es inspirada por Dios, que es una traducción posible. Y No, no esa es es, así. exactamente No es así. esa es la correcta. Esa es la correcta. No es toda escritura es inspirada, sino toda escritura que sea inspirada por Dios, toda escritura que es inspirada por Dios es útil, pero Es que, no claro, dice que toda escritura. Perdón, la voy a leer. Aquí dice, es la Biblia traducción de Alonso Schöckel, Que es que un es genio. un genio, ajá. y Juan Mateos, Ah, perdón, dice así, otro genio. sí, todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender y todo lo que ya conocemos, pero el inicio es todo escrito que es inspirado. Es que si lo leemos literalmente como yo he leído, todo escrituras es... Nos dejamos fuera los evangelios, que se escribieron después de los textos de Pablo. Eso no sirve. Metemos un montón de textos que no aparecen en la Biblia, pero que tenían gran difusión, como por ejemplo las cartas de Enoch, que no han llegado a nosotros, pero tenían mucha difusión en ese momento. Entonces, sí, claro, es que es lo que decía, cada comunidad tenía sus libros sagrados, que para uno eran sagrados y para otro no. Entonces, ¿quién dice eso? Y ahora nosotros nos han vendido esa idea, y claro, y Pepe ahí tiene más conocimiento, hubo un papa o no sé qué concilio, pero la Iglesia Católica dijo, este es el canon, sí, nada puede entrar, ni nada se puede quitar. Y ahí ya... Eso ocurrió, Pollux. Bueno, tú mencionabas Constantino en el concilio de Nicea en el año 325, pero ahí todavía el canon no estaba definido. No estaba fijo. Fueron muchos siglos hasta que se pusieran de acuerdo qué textos entraban. Por ejemplo, habían 70, 80 evangelios y solo quedaron 4. ¿Por qué no entró el evangelio de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena? Bueno, la cosa fue sobre todo en el llamado Concilio de Roma. En ese Concilio de Roma, eso fue en el año 382. Ahí había un papa, el Papa Dámaso I, que lo hicieron santo, San Dámaso I. Era un sinvergüenza, violador, mujeriego, un canalla perfecto. Pero esa es otra historia. San Dámaso I llegó a ese concilio de Roma y dijo, esta es la palabra de Dios, estos son los libros inspirados por Dios y punto. ¿Y por qué? Porque lo digo yo y punto. Y se acabó la cuestión. Así que Dámaso I en aquel concilio de Roma dijo, esto es lo que es palabra de Dios. Qué cosa tan ridícula, un ser humano que es una hormiguita en este universo inmenso, hormiguitas definiendo lo que es Dios y definiendo lo que es palabra de Dios. Qué cosa tan... Yo creo que sí. Es ridículo, diría alguien por ahí. Si Jesús de Nazaret hubiera estado en ese concilio, le daba un infarto, se moría de risa. Bueno. Se para ahí y dice... Se para y se va. Algo hace. Se para y se va. Sí. Es que aquí. Si aplicamos ese texto literalmente y nos tomamos al pie de la letra de Deuteronomio, estamos diciendo que nuestro Dios solo nos va a amar si nos portamos bien y que está esperando castigarnos a la primera. Ya voy a leer ese texto porque viene con la segunda parte. Un Dios cuyo amor es condicional. Un Dios que solo nos va a amar si somos impecables, si guardamos y obedecemos la ley. Y si no, nos va a destruir, nos va a amargar la vida, nos va a maldecir. Y se va a deleitar, es que así dice, Deuteronomio 28. 28 es un capítulo abominable. Ajá, 28:63. Y sucederá que tal como el... ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás leyendo, Pollux? Deuteronomio 28:63. Ya. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros,
así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros. Imagínate. Y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. O sea, Para que la gente lo anote, Deuteronomio 28. 28:63. Cuando ese capítulo tiene, vamos a ver cuántos versículos. Es para enmarcar, ¿eh? Es para enmarcar. Sí, porque tiene 68 versículos. De esos 68, 14 ocupa este capítulo para decir, si eres obediente, si guardas la Torá, Dios te va a bendecir, tus hijos van a crecer, los enemigos no van a venir, no te van a invadir, no va a caer plaga. 14 versículos. Horrible. Del 15 en adelante hasta el 68 dice, pero si no obedeces la ley, y viene amenaza tras amenaza y culmina poniendo la cereza al pastel diciendo, y él se va a deleitar, o sea, se va a reír, va a disfrutar, pero destruir. Va a disfrutar, sí. Y ahí es donde entra el siguiente tema, la bibliolatría. Porque, bueno, ya vimos que lo que dijo ese Papa Dámaso, el santo Dámaso, esa idea la compraron bien. Nuestra idea, la que estamos vendiendo, no la van a comprar. Es más, si antes de este episodio teníamos 100 enemigos, ahora vamos a tener 1000, más con lo que dijiste de María y la Virgen. Pollux, vamos a tener que andar con estamos seguridad. perdiendo el público católico, ¿eh? O sea, del Opus Dei no nos va a oír nadie, ya que lo sepas. Nadie. De los católicos, pues cero escuchas ahora. Pues entonces se compró esa idea. Y yo a los que me dicen, ¿verdad? Que yo ataco la Biblia y que los pongo tristes por mi forma de ver la Biblia, yo les digo, es que en el cristianismo la Biblia o la ponen al nivel de Dios o por encima de Dios. No, eso nunca. Y yo les leo este texto. Yo les digo, entonces Dios se deleita en destruirnos. Claro. Así lo dice la Biblia. Claro. Y yo le digo, ¿ves? Estás poniendo la Biblia por encima de Dios porque Dios no es así, aunque la Biblia lo diga. Aunque la Biblia lo diga, Dios no es así. Jesús, que es él nos describió a Dios tal como es, dijo, para que seáis hijos de mi Padre, que él hace descender la lluvia sobre justos e injustos, y él hace salir el sol todos los días sobre pecadores y no pecadores. Sí, él no anda diciendo, si guarda la ley, entonces a tu vecino le va a salir el sol, pero sobre tu casa va a haber una nube oscura y no vas a ver nada. Él no estuvo diciendo distinción. Y Jesús dijo todavía más, Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los sinvergüenza. Bueno, claro. Exacto. Pero entonces cuando viene la bibliolatría, agarran esos textos y dicen, no, escrito está. Y para mí, eso lo defino yo como bibliolatría, pero ilumínanos, Pepe, ¿qué es la bibliolatría? La bibliolatría es creer que Dios cabe en este libro y solo en este libro. O sea, fuera de la Biblia no hay nada que sea palabra de Dios. Entonces tú le dices, pero ven acá, la palabra, si tú lees un poema de amor, un poema, eso es palabra de Dios. Si tú ves un amanecer lindo y admiras esa naturaleza, es palabra de Dios. Si tu niño te da un beso, eso es palabra de Dios. Todos los libros que hablan de amor, de justicia, todos esos libros son palabra de Dios. En la Biblia hay libros chéveres, hay libros bonitos, sobre todo las parábolas de Jesús, que son palabra de Dios. Pero la bibliolatría te hace creer no solo que aquí, que Dios cabe en un libro, hay que ser realmente, que Dios cabe en un libro, por favor, como que la palabra de Dios se agotó en este libro escrito hace, bueno, no solo que solo la palabra de Dios está en ese, sino que en los demás libros del mundo, el Evangelio de Juan que te dice, Jesús hizo muchas otras cosas y las que hizo no caben ni en todos los libros del mundo. Exacto. Ahí entonces, se están contradiciendo entonces. Pepe, yo en todos los programas cito el mismo texto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:8, es decir, cada acto de amor, cada acto de servicio es palabra, es manifestación de Dios. Y a mí me encantó la historia que contaste de los sordomudos que pararon en el taxi. Ay, que por favor,
se me ponen los pelos de punta. Cuéntala. Es Mucha preciosa. gente no la había Estábamos escuchado. con mi compañera Tachi y yo, habíamos ido a ver una obra de teatro muy chévere, por cierto, en el centro de Quito. Pero el centro de Quito ya a las 10, 11 de la noche es un poco peligroso, ¿verdad? Bueno, en todas las grandes ciudades. ¿Qué pasó? Salimos nosotros a buscar un taxi y no pasaba ningún taxi. Y estábamos esperando y no pasaba ningún taxi. Y lo que pasó fue un grupo como de una docena de muchachos y muchachas sordomudos. Ellos estaban hablando por señas, pam, pam, y nos vieron a nosotros en aprieto y con señas nos dijeron, quédense ahí. Y ellos se pusieron a buscar un taxi, nos protegieron, nos encontraron un taxi, no sé ni de dónde, y el taxi nos trajo a la casa. Y yo dije, estas son, porque eran chicos y chicas, estos son los amados de Dios. Estos en el juicio final, cuando Dios les pregunte, Dios les preguntará, no tenía taxi y me encontraron un taxi, ¿verdad? Esa parábola de Mateo 25 es extraordinario porque a Dios no le importa si tú lees la Biblia, si no la lees, si tú eres cristiano, mormón, ateo, a Dios no le importa. La única pregunta será, ¿tuve hambre y me dieron de comer? ¿Estaba desnudo? Era migrante, porque eso es lindo, en esa parábola están los migrantes. Llegué a tu casa y abriste tu casa. Habría que leerle eso al ilustre señor Trump. Pepe, ¿y no te parece que a veces Jesús se empeñaba, o no sé si lo hacía mala idea, en cargarse toda la tradición del Tanaj, de la Torá, sanando en sábado, diciendo, oísteis que fue dicho, pero no, yo os digo algo mejor? Es decir, parece que a veces actuaba con mala leche, y lo hablábamos el otro día, tocando a la gente impura, abrazando a los leprosos, a las mujeres con menstruación, sanando en sábado cuando no era necesario. Jesús dice, cuidando el hormiguero ahí para que se... Jesús, trascender, alimentando a los paganos, dejadlos. A mí la manifestación de Jesús como palabra de Dios me parece alucinante. Sí, Jesús era un provocador. Cuando a mí me dicen, él cumplió la ley, él no cumplió ninguna ley. Él no hacía abluciones, no hacía penitencias, no hacía ayuno, no respetaba ninguna de las... ¿Por qué no ayunan? Ahorita estamos en fiesta. Hablaba con mujeres a solas. A solas. Se dejaba tocar por mujeres impuras. Sí. Lo más increíble de Jesús, bueno, hizo tantas cosas sorprendentes, que él puso a las mujeres en primer plano. Los 12 apóstoles eran varones, sí, pero la que habló de la resurrección era su compañera, su alma gemela, María Magdalena. Jesús puso a las mujeres en primer plano y eso... Las mujeres que no podían ni testificar, resulta que fue María Magdalena la testiga de lo más importante de la vida de Jesús, que fue el proyecto del reino de Dios. Porque además la palabra de una mujer no tenía valor en un juicio. Ninguno, no probaba nada. Ninguno. Por eso, el que los 4 evangelios machistas, los 4, no hayan podido quitar a la testiga, a la apóstola de los apóstoles varones, porque eso fue María Magdalena, habla de una tradición muy, muy antigua donde las mujeres estaban en primer plano en las primeras comunidades, sí. Las mujeres y los niños. Y los niños, sí. A mí me hace gracia también, hay una historia que Jesús va, cuando habla con la mujer sirofenicia, hace un viaje larguísimo hacia el norte, hacia el Líbano, para que simplemente sus discípulos aprendan de la mujer, de la fe, de una mujer pagana. Dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. Aprended de una mujer pagana, que os da 1000 vueltas. Sí. Me encanta. Bueno, todavía mejor es con el centurión gay, para los homofóbicos, ¿no? Sí, muy al bueno. centurión gay le dedicó el mayor piropo. En todo Israel no ha encontrado una fe más grande que la tuya.
Sí. Bueno, yo he comentado esto con algún amigo y me he dicho, no, eso no puede ser, eso es mentira, no era gay, ¿cómo iba a ser? Eso es imposible. Si Dios odia a los gays, ¿cómo va a ser? Ay, No, no. cosa. Eso da para otra charla, lo de la Pepe, homofobia. No sé. Sí. Ve apuntando, Pollux, ve apuntando, porque hoy está generoso, Pepe, hay que aprovecharlo. La lista va creciendo. Porque la historia de la iglesia homofóbica católica no comenzó al principio, comenzó después de los cátaros y después de los templarios. La iglesia católica, eso nos desvía de la Biblia, pero la iglesia católica durante 13 siglos bendijo matrimonios igualitarios entre dos gays, lo que se llama la delfopoiesis, que era el hermanamiento de dos gays. La iglesia los bendijo bajo los santos, ¿cómo se llama se me olvidan ahora los dos, viendo a Castor y a Pollux, se me olvidan ahora los dos santos. Nos confundes ya. Hay una pareja de santos. Sí. Ay, por Dios, qué mala memoria tengo. Sí, ya te lo digo. No, sé por dónde vas, pero yo tampoco me acuerdo. Sí. Ya te lo... En la conversa sobre la homofobia... No serán Cosme y Damián. No son Cosme y Damián. Esos eran hermanos, perdón, esos eran hermanos, sí. Se me olvida. Ahora te lo digo. Sigamos hablando de la Biblia. Cuando ellos quieran, vendrán a tu mente, no te preocupes. pero sí pues solo... yo veo ahora... en esta batalla de las ideas, veo difícil erradicar esas ideas. Sí se ven luces, pero desarraigar esa bibliolatría, esa idea de que el libro está difícil, porque los que nos atrevemos a hablar un poquito, como ya lo dijiste, Pepe, llueven los comentarios de insultos, de que cómo puede ser, y en nombre de ese libro, defendiendo ese libro, ellos son capaces de insultar a alguien. Sí. Son capaces de... Incluso, yo sigo a alguien en alemán y se atrevió a decir cosas así, e incluso hasta le dice, ya sabemos dónde vives. ¿Sí? Amenazando, ajá. Entonces, llegan a tal punto... Bueno, es Guerra Santa, es Guerra Santa. Son capaces de que se lo ven por la calle a uno, dicen, aquí está mi oportunidad, lo voy a atropellar, si ellos van en carro y uno va caminando. A ese punto llega la bibliografía, tanto amor. Ya me acordé, Sergio y Baco, que eran dos militares romanos, siglo IV, eran gays, y un investigador gringo de la Universidad de Yale descubrió cómo eran los ritos de hermanamiento de gay bendecidos por la Iglesia Católica. Pero bueno, esa es otra historia. Es el batallón sagrado de los tebanos, de Pelópidas y Epaminondas. Eso ya se daba en los ejércitos griegos. Así es. El batallón sagrado, claro. Cuando tú salías a combatir con tu pareja, combatías con mucho más fervor porque estabas defendiendo no a tu compañero, sino a tu novio. Sí, totalmente de acuerdo. No es una tontería, ¿eh? No, y los centuriones romanos todos iban con sus parejos, sí. Claro, vamos a ver, tampoco es una locura, porque si te pasabas media vida en el ejército durmiendo en una tienda de campaña, al final... O al final, o te acabas casando con una mujer extranjera o una esclava o con lo que pillabas por ahí. Los seres humanos, con perdón, tienen necesidad de cariño. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero no os parece, yo os quería decir que cuando hablamos, lo decía Urri, del el escrito está la palabra. Siempre decimos que la Biblia, que el cristianismo es la religión del libro. Y ese libro contiene la voluntad pura, inmaculada, prístina de Dios. Y no nos damos cuenta que todos los fenómenos religiosos como expresiones culturales están entremezclados, contaminados unos con otros. Claro. El judaísmo recibe mucho de su estancia en Babilonia y en Persia. El zoroastrismo, el maniqueísmo, la idea de Satanás es persa. Incluso posiblemente la idea del sábado sea babilónica. Pero a su vez el cristianismo contamina otros movimientos religiosos como el Islam, por ejemplo. Así es. ¿Y tanto nos cuesta admitir eso? ¿Por qué? Sí,
Y otra cosa, aquí vamos a perder más oyentes. ¿Qué Dios tan... Pero nos tan queda alguno. Creo que son nuestros familiares, nos van a terminar escuchando. Entonces, ¿qué idea esa de un Dios tan malo que Él solo revela la luz a un grupito y todos los demás los dejan en tinieblas? O sea, yo tengo 2 hijos y justo ayer los llevé a que jugaran con 2 amiguitos y ya era tarde, se estaba oscureciendo, entonces yo sabía de que cuando regresemos ya va a estar oscuro y ellos van a jugar un tiempo en el oscuro. ¿Qué hice yo? Llevé lámparas de esas que se ponen aquí, para que cuando estuvieran jugando en el oscuro, en el parquecito donde estaban jugando, pues cada uno de ellos tuviera luz. Pero eso de que Dios solo dio la luz a un grupito de personas en el mundo es como que yo le diga a un hijo, mira, solo a ti te voy a dar lámpara para que no tropeces, para que andes bien, y los otros que se jodan, ¿verdad? Entonces, no creo que en España eso es mala palabra, ¿verdad? Aquí Se no. te ha pegado, Urri. Por eso para mí es fundamental cuando se hablan de estos temas separar el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Yahvé, Jehová, que se apoda el Dios de los ejércitos, un Dios militar, guerrero. Imagínate, un Dios militar, un ídolo, porque no es Dios, un ídolo militar, misógino, xenofóbico, etc. Separar eso de el Dios que anunció Jesús, que es un papá, mamá, bueno, amoroso, alegre, bailarín, todo, pónganle ahí toda la felicidad, un Dios que quiere nuestra felicidad. El Jehová Yahvé del Antiguo Testamento quiere nuestra desgracia, quiere matarnos, quiere acabar con nosotros. Se deleita en eso. Se deleita. Escrito está, se deleita en eso. Tengo un hermano, Abel, me comentaba lo siguiente, que él asiste, bueno, a un chat, bueno, a un canal de YouTube muy, muy majo, de un tal señor que se llama Javier Caravaca, es magnífico también, y en los comentarios que hablaban de Elohim y Yahvé, mi hermano puso Elohim, Eloham, Elohim Bombam, Yahvé, Yahvé y nadie más. Sí. Excelente. Fíjate que no es casual que Jesús nunca haya mencionado ni a Yahvé, ni a Jehová, ni a Elohim, ni a Adonai. Jesús lo que dijo es papá, punto. Tal vez la palabra más importante de todo lo que anunció y dijo Jesús fue eso. Llámenlo papá, es su papi, es su papito, es su mamita. Eso lo dijo en la parábola del hijo pródigo, sí. Que Dios es un padre con útero, con entrañas de madre. Eso es lo que dice la parábola del al útero. Así es. Sí, es que también para que se pongan a pensar en esto, ¿verdad? De ahí cada quien lo analice. El público que ahorita nos va a ver por última vez y ahí se va a desuscribir. Cuando Jesús dijo, oyeron que fue dicho. Él no dijo, papito dijo. Sí. Mi papá dijo, Dios dijo, oyeron, no sé quién lo dijo, o sea, él lo deja abierto. No, de verdad, Jesús no dijo, oyeron que fue dicho. ¿Quién lo dijo? A saber, investiguen ustedes, ¿verdad? Pero papá, no, él no dijo así, papá, oyeron que papito dijo, él no dijo eso. Tienes toda la razón, Pollux. Por eso ustedes son herejes y me sumo yo a la herejía de este programa. Sí, por eso eres santo patrono de acá. Bueno, pero tú eres el hereje jefe, Pepe. Nosotros somos aprendices de herejes. No nos olvidemos. Somos como en matetes, ¿cómo es la palabra en griego? ¿Cómo? Discípulos, matetes. Discípulos, sí. Urri, estamos friendo a Pepe. Vamos a pasar de... Vamos a ir acabando, ¿te parece? Sí, vamos. ¿Tienes alguna pregunta para Pepe? Bueno, vamos a poner una cortinilla para que Pepe beba aguas, descanse un poco y le hacemos la pregunta impertinente del día. Ya.
Esta sección se llama ¿Quién me mandaría a mí venir a Suma Herética? O también puede llamarse Si lo llego a saber, viene su padre. Más que una pregunta, es un comentario. Tú sabes que últimamente le he dado muchas vueltas a lo que tú has comentado a veces de Pablo, te lo digo de verdad, y yo digo, a ver si Pepe va a tener razón. Sí, date cuenta, yo veo a Nehemías, ¿vale? En la época del Antiguo Testamento, su obsesión por guardar la ley, por arrancar la barba a los que incumplían el sábado, por expulsar a las mujeres, ese celo por la ley, por la Torá, por todos aquellos preceptos. Huérfanos, expulsaban a sus madres. Luego veo niños huérfanos, a Pablo, que Pablo, aunque es el apóstol de la gracia, de la fe, Pablo siempre está dándole vueltas a la Torá. Lo que hace Pablo, al fin y al cabo, es desarrollar la Torá. Él tiene una mente farisaica y no se puede deshacer de eso. Y en medio está Jesús, que, perdona, se la suda, Nehemías y Pablo. Jesús no habla de la ley, no habla de la Torá, no, le da igual eso. Jesús en realidad no tiene una doctrina. ¿Tú lo crees así? Lo creo profundamente. Creo que si Jesús leyera las cartas de Pablo, primero no las entendería. Sus himnos a los filipenses y si a Jesús le dicen es que tú eres Dios, Jesús yo creo que sale corriendo de la tontería, ¿no? Pero si Jesús lee las cartas de Pablo, no las entendería y segundo, se indignaría. Se indignaría de lo que Pablo dice de las mujeres, de los esclavos, de los gays, de los homosexuales. Se indignaría porque hay una contradicción, yo pienso, no es una diferencia, es una contradicción entre la teología paulina y el mensaje liberador de Jesús de Nazaret. Para mí es contradictorio. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver, yo veo cosas en Pablo que son bonitas, pero Sí. debidamente aisladas, interpretadas. Pero Sí. el mensaje paulino para mí es darle vueltas a lo mismo. Es decir, la Torá nos condena, Dios nos condena, por lo tanto tenemos que buscar la sangre de alguien que nos limpie. Y si tú crees en la sangre que cumple esa culpa, pues Dios te va a liberar. Pero al final es darle vueltas a lo mismo. Perdón por sangre. Y el mayor disparate de Pablo es que esa sangre ya no va a ser de un cordero, porque el Dios del Antiguo Testamento es antiecológico, pero bueno, lo que quiere es sangre de animales y oler la sangre quemada. Pero el disparate mayor de Pablo es que ahora Dios lo que quiere es la sangre de su Hijo. O sea, el plan de Dios era matar a su Hijo en la cruz para calmar su cólera por el pecado de Adán y Eva. Tú dices, bueno, esto ya no tiene... Y al final la salvación es por ser bueno y portarse bien. Si tú no puedes, lo hará Jesús. Pero Jesús, que es el único que se porta bien y Dios solo está contento cuando cumplimos la ley a rajatabla, pero al final lo que nos salva es un tío bueno, que es Jesús, cuya sangre cura y Pablo no hace más que darle vueltas a eso. De hecho, yo leí en un libro que no sé cómo se enteró, ¿verdad? Pero decía de cómo vio el cielo, ella, porque fue una mujer, que cuando cometemos algo malo y Dios ya está perdiendo la paciencia que nosotros y quiere destruirnos, que Jesús va y le dice, mi sangre, recuérdate de mi sangre, recuerda, y tiene que, eso lo calma y ya no destruye a la persona porque, ya la sangre es cierto. O sea, no le bastó porque todavía le dan ataques de ira a Dios y Jesús le tiene que recordar de que él ya pagó con su sangre. Aquí en mi casa en Quito, desde donde converso con Castor y Pollux, no hay una sola cruz. Yo en mi casa no quiero instrumentos de tortura ni sangre. Por favor, pongamos símbolos de alegría de Jesús resucitado, símbolos de lo que hacían los primeros cristianos, luces, colores, cosas bonitas, ¿verdad?
pero hemos inventado una religión de sangre, de miedo y de cruces. Hay muchos himnos escritos a la sangre. O sea, Sí. Madre mía. si por Sí, Dios sí, sí. fuera, nos habría matado ya, nos habría destruido ya. Sí, claro. Si por él fuera, lo que pasa es que, claro, está Jesús que dice, no, por favor, papi, pórtate bien. Que son mis amigos, no los maten ya, si eso me matas a mí. Ah, venga, vale, yo lo que quiero es sangre de alguien, pero sangre. Pero eso que dices, Castor, es el resumen de la cristología paulina. Eso, ¿Qué es lo que se predica sangre, actualmente? sangre, sangre, por favor. Y es lo que la predicación que predomina en la actualidad. Sí. Yo por eso Bueno, cuando leo esos textos del Antiguo Testamento, cojo un bolígrafo y le digo a quienes me siguen, táchenlo. Sí, Eso sí, no esa sirve, eso famosa es frase. basura, táchenlo. Me han insultado mucho por eso, claro. 10 seguidores menos. Bueno, Bueno, pero Urri, ¿no sería maravilloso que la gente nos siguiera porque estamos predicando con Pepe a un Dios que nos ama incondicionalmente? Nos ama no, porque si tenemos es amor, mucha gente porque que piensa así, porque no le llamamos seguidores porque no puede en realidad no son soportar. seguidores nuestros. Nos tiene que amar porque no sabe hacer otra cosa. Porque Exacto. el carácter de Dios le impulsa a amarnos, a perdonar y con su amor transformar nuestra vida. Porque tú cuando caminas con ese papá, al final te haces como él. Sí. No, y hay mucha gente, yo digo a broma, ¿va? Lo que estamos perdiendo seguidores y todo, pero las entrevistas acá que tenemos con Pepe, mucha gente convencida, alegre, porque dicen, por fin, el Dios, un Dios que yo siempre me imaginé, el Dios que yo siempre quería que fuera así. Mira, te digo una porque cosa. el otro no lo aceptaban del todo, pero había que seguirlo porque no había otra opción, ¿verdad? Entonces, Podrás estar de acuerdo con todo, en parte con Pepe, pero el Dios que él muestra es un Dios de amor y eso es irrefutable, eso es impecable y eso es indudable. O sea, puedo estar de acuerdo con él en esto, en lo otro, esto sí, esto no, pero en el Dios que él muestra, vamos, lo compro ya, al 100%. Compramos la idea. Totalmente, por eso nos gusta traer a Pepe tanto. Sí. Última pregunta antes de pasar a la ronda de despedida. Pepe, tú eres, no sé la mayoría que te sigue por TikTok, si son de ahí del Ecuador, pero ¿has tenido alguna vez que gente te haya agradecido o insultado en la calle? ¿Ya cuando te ven así en persona? En la calle, sí, claro, a cada rato en la calle, aquí en Quito, en otros lugares, pero usted es el que dice esas herejías, sí, pues, si me ven con sombrero, más todavía me saludan. Sí, claro, sí. claro. Ay, qué bueno. De hecho, te combinaste muy bien tu outfit ahora, el sombrero con las chaquetas y azul. Muy bien combinado. Yo cuando lo escuché por primera vez me lo recomendaron, ¿no? Fuiste tú, que mira Pepe, y lo busqué. Y eso de soy Pepe, el hereje, me hizo una gracia tremenda porque es tu marca. Soy Pepe, el hereje. O fue mi hermana Esther, no lo sé, alguien me lo dijo, por favor, escucha a este señor, escúchalo que es muy bueno. Y efectivamente, así. Gracias. Después les pago la publicidad. Sí, bueno. Sí, ahí eso ya aquí fuera de cámaras. Bueno, tú despides, Alfredo. No, te toca a ti, hermano ¿A mí? mayor. Pensé que tú hacías todo hoy. No, que va al contrario, si hoy hemos empezado contigo. Hoy emitimos desde el cierto, Olimpo. Es cierto. ¿Sabes, Pepe, que un día emitimos desde el Olimpo, donde vive Pollux, y otro día del inframundo, donde vive un servidor? Hoy es cierto, lo había olvidado. Nuestro invitado merece la gloria angelical, el Olimpo, las Uríes. Claro. En honor a él vamos a escuchar una pieza musical y luego volvemos ya para la ronda de despedida. Bueno, espero que les haya gustado la música y Pepe, encantado de tenerte acá. Gracias nuevamente por aceptar y quedó grabado. Aquí tengo yo los otros temas en los cuales Pepe se comprometió a venir para hablar de ello. El Padre Nuestro sobre todo me llamó mucho la atención. Pepe, tu tiempo para despedirte de la audiencia. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo herético para las amigas y los amigos que nos estén escuchando y
siempre yo digo, no crean lo que yo les digo, investiguen, lean. No crean ni al padrecito, ni al pastorcito, ni a Pepe el hereje. Lean, investiguen y verán que llegamos a conclusiones bastante parecidas. Así que un abrazo para todos los cómplices de herejía en este programa. No crean ni al pastorcito, ni al padrecito, ni a Pepecito, ni a Castorcito, ni a Pulucito. A nosotros menos. A nosotros menos. Como decía alguien por ahí, no lo voy a decir porque se va a saber de quién es mejor. No dije nada. Alfred. Bueno, nada, pues un placer como siempre. Para mí es un deleite, un gozo de verdad tener a Pepe entre nosotros. Pepe, si algún día vienes por España, por el Mediterráneo, por favor, estás invitado en casa, tú y tu compañera, de verdad. Para mí sería el más grande de los honores. Y emitimos un programa desde aquí, desde mi casa. Para mí eso sería, vamos. Comiendo el pescado, ¿cómo era? Mojana. Sí. Y una buena paella, por supuesto. Eso. Iríamos a comer una paella a la leña, al campo. Bueno, no te preocupes. Pepe, para mí es un día, te lo digo de verdad, ¿eh? Gracias. Gracias, Alfredo. Para los amigos de Elche y de Rusia que me escucharon hoy, que dije que no me gustaba el mojama ni la kroshka, pero tienen muy, muy buena comida también. Los rusos, el vareniki, el ikra y toda esa comida muy buena. Y el Mediterráneo, claro. Bueno, los valencianos comemos arroz, básicamente. Arroz, de un montón. Increíble ver en una zona tan seca ver arroz. Eso me llamó la atención el año pasado que estuve ahí. Bueno, también para mí una gran alegría, un gran placer. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio de Suma Herética. Hasta la próxima. Hasta la próxima.